Hola. Ave María, qué gustazo. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo? Por acá, por ese lado. ¿Qué más? Qué gustazo. Bien, pues. Qué Rico bueno. tenerlos por acá. No, usted, gracias. Nosotros ¿qué va, felices. mijo? No. Véalo. Ahí también, Imagino. acompañándonos Qué en este bacanería. programa. Claro que sí. Qué bueno, con ese sol tan rico. Sí, además Ave María, acá delicioso. dando vida y viendo mucha No. gente alrededor. Bueno, tenemos en esta ocasión dos personajes maravillosos invitados a Percepción. Ya sabremos quiénes son porque nos traen grandes conocimientos y sabeduría transformacional y sanadora. Carlos, ¿qué te parece por estos personajes Claro que del día sí. de hoy? A ellos los conocimos en un encuentro afortunado en el poblado. Nos estamos formando como líderes speakers. Y bueno, bienvenidos, que no tenerlos aquí, qué alegría y qué bendición también. Bueno, pero Cami, empecemos contigo, hablando un poquito de ese recorrido de vida que tú has tenido. Tú has anhelado temas de literatura, de medicina, también te mueves por el tema del liderazgo. Contanos un poquito, pues, como ese recorrido que te ha traído hasta este momento. Pues bueno, Carlito, les cuento, yo soy en este momento un hombre en construcción, un hombre ya llegando a los 50, donde más que todo ha sido un continuo arquitecto de vida. Como tú lo dices, mi profesión inicial es médico, me especialicé como internista, pero de ahí en adelante empezaron unos cambios profundos en mí, cambios que fueron realmente encontrar la esencia. Había mucho ego, había soberbia, había hecho una maestría en epidemiología. Entonces, claro, eso te hace que aparentemente tú tengas como cierto poder, pero a lo último te vas dando cuenta que eso no es lo que es simplemente la vida, no es tener, sino que había algo que me faltaba, que era el ser. Y ahí es donde empezó una historia un poquito más desde mi parte interna, logrando hacer todo lo que es líder coach, de la parte de liderazgo, hipnosis clínica, todo lo que es la programación neurolingüística, y esas herramientas se van a ayudar mucho a volver otra vez al mundo interior, casi que de nacer como el ave fénix, que me quemo literalmente para una transformación. Entonces ese es Juan Camilo. En unas palabras es una persona que está en un continuo, obviamente, transformación día a día. Qué maravilla, Camilo. No, miren estos personajes que tenemos el día de hoy. Yo también quiero conocer a Isa. Queremos conocerte mucho más, Isa. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en la vida? Qué maravilla tenerte Hermosa, a mí acá. me encanta que nos hayan invitado. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Quién es Isabel? Bueno, en mi familia me conocen como Cristina. Entonces, si un familiar va a algún lado y pregunta por Cristina Chaverra, no me conocen de ninguna parte. Ustedes son los únicos que me dicen Cristina. Isabel Chaverra es una eterna aprendiz. Y es una mujer que, a pesar de muchas circunstancias de la vida, logró volver como a ella y volverme a encontrar, como decía Juan Camilo, por una circunstancia muy particular. Pasé por un duelo que muchas personas han pasado, y el ser desvinculado de una empresa. Entonces yo en el 2015 fue desvinculado un 28 de diciembre, pensar que era una inocentada. Un día inocente, aún estoy esperando que no es verdad. Que no es verdad. Aún estoy esperando que me digan pásela por inocente después de como de 10 años. Okay. De profesión inicial soy enfermera profesional con una especialización en cardiología, y empecé con esto después de esa desvinculación, cuando me di cuenta que en ese momento, cuando me desvincularon, mi pensamiento, muchachos, fue: ¿yo qué voy a hacer si yo no sirvo y no para enfermera? Se me acabó la vida. Se me acabó la vida. A mis 47 años, entonces me desvincularon, ya no me voy a jubilar, ¿qué voy a hacer? Vale. Hice todo el duelo, un año de duelo complejo, y en ese año de duelo, encontré otras cosas. Empecé a dar docencia y me encantó. Y ustedes que tienen también una de sus líneas, que es la educación, me encantó esa parte de la docencia, de la conexión con los pelados. Entonces yo preparaba a muchachos para hacer auxiliares de enfermería y me fascinó. Entonces llegué muy aseñorada, de tacones y vestido, y a la semana estaba de jean, de tenis, sentándome con mis muchachos, enseñándoles lo que yo había aprendido de la vida, de mi profesión. Después empecé a ver la parte del coaching, hice un diplomado y ya hice mi certificación de coach profesional, empresarial y ejecutiva, y ya he ido con ese trascender de los días y con todas esas cosas maravillosas de ir aprendiendo más de mí,
porque cuando a mí me desvincularon, una de las cosas me dijeron que era que no, yo no tenía inteligencia emocional. Entonces esa parte de la emoción yo dije, ¿será que sí o será que no? Y empecé a darme cuenta que en realidad sí necesitábamos educarnos un poquito en esa inteligencia emocional, en lograr esas cosas, empezar a verme de una manera diferente y resurgir nuevamente. Aprendí que era capaz de hacer miles de cosas y ahorita ya somos maestros en meditación, que también sirve mucho para toda esta parte de la salud mental, una certificación de coach en menopausia, porque empecé mi proceso de menopausia también. Entonces en las mujeres eso da una cantidad de cosas, no solamente lo físico, sino lo emocional, y aquí voy. Me encanta, nos encanta. En esta vida. Gracias. Isa y Camilo, tenerlos en este programa. Miren quiénes son ellos y sobre todo la importancia que nos cuentan de esa experiencia de vida, de que nos dimos cuenta que éramos una cosa, de que tal vez éramos arrogantes, de que tal vez nos dijeron chao, no trabajas más y qué voy a hacer, pero se reinventaron y se reinventaron con cosas maravillosas, porque ellos actualmente tienen, voy a decir, como una marca, un emprendimiento también maravilloso que se llama Sintonía de Vida. Entonces queremos que nos cuenten de qué se trata, chicos. Sintonía de Vida es un proyecto donde dos almas se juntan para poder generar cambios profundos en una generación, unos tiempos que en ocasiones son turbulentos, y eso lo que hace es que podamos volver a tener esperanza, a volver a creer en algo, donde en algún momento hay tormentas, hay, digamos que momentos de sifones, ¿sí? Puede haber un rayo de luz. Entonces, Sintonía de Vida, ¿qué hace? Que podamos, con varias herramientas, poder ayudar a gestionar el estrés y a saber de que existen emociones, pero que esas emociones no se nos conviertan en patologías severas que hoy en día las tenemos. Para que ustedes sepan, la OMS empezó a definir que los problemas de ansiedad y depresión van a estar entre un 60 a un 70%. Entonces nos estamos enfrentando, digamos que a una pandemia de una salud mental. Entonces Sintonía de Vida es volver como a sintonizar, como esa frecuencia radial, tú la conoces, esa frecuencia radial, y volver a poner en la onda, en esa onda, a sintonizarnos. Y ahí entonces, con las herramientas de ISA y con las herramientas mías, empieza a gestarse y a fecundarse Sintonía de Vida. Es que definitivamente es holístico, ustedes son integrales, porque muchas veces pensamos que el cuerpo está separado y ustedes aquí están tratando temas físicos, emocionales, mentales y también espirituales, ¿cierto? Sí. Entonces es maravilloso. Y los hemos visto también en grandes auditorios. Los hemos visto en Cartagena, aquí en Medellín, en otras ciudades. Cuéntenos también un poquito como de esas intervenciones que ustedes realizan y cómo de alguna manera imantan o generan, digámoslo así, otro color a las personas que acuden a esto. Claro que sí, mira, gracias a Dios hemos sido unas personas muy afortunadas desde que nosotros empezamos con esto, con este emprendimiento, que nosotros decimos nuestra empresa. ¿Qué ha sucedido? Nos hemos conectado con muchas personas muy lindas, como ustedes. Entonces, a raíz de habernos certificado como speakers, entonces empezamos a tener más visibilidad y hemos participado en varios congresos. Hay un congreso internacional de una psicóloga que se llama Mariela Díaz, que tiene una marca que se llama Coaching Play, y nosotros hemos estado allí como conferencistas participando de ese congreso. Llevamos más o menos, hemos estado en 3 versiones del congreso, también con una chica en Bucaramanga divina que tiene otro que se llama Mujer en Movimiento, y a nosotros nos encanta esto, o sea, como llevar la palabra. Ahorita hablábamos antes de comenzar que la palabra sana, y tenemos que aprender a hablarnos lindo, y no es hablarnos lindo a decirnos lindo mi amor, no, es a saber que esas palabras son sanadoras y que pueden ayudarte, porque todos pasamos por circunstancias muy complejas. Entonces todos estos eventos lo que hacemos es inspirar, más nosotros de motivar, porque la motivación se acaba en un momentico. Nuestra intención en realidad es inspirar a las personas y ayudarlos a acompañarnos con herramientas que a nosotros nos sirvieron para poder salir adelante, reinventarnos como dijiste, y seguir con una vida que, como la tenemos todas, con duelos, con decepciones, a veces con desesperanzas, Que a todos nos pasa. con dolores, pero que en realidad la vida tiene color, así como este espacio, ¿sí? Como estas plantas verdes, como el sol tan lindo de hoy, como aquellas flores amarillas que hay al fondo. Entonces, La gente, las personas, entonces eso es lo que hemos hecho, y que gracias a Dios hemos estado en auditorios, en otros escenarios maravillosos acompañando a las personas.
Hay algo importante también, que nosotros tenemos algo de filosofía estoica, y eso lo he aprendido también, se los voy a decir, con la vida, pero también porque Isa es una mujer experta en gestión de emoción. Y obviamente desde Epicteto, desde Marco Aurelio y toda la parte, no es lo malo, no sufrimos por lo que nos pasa, sino son cómo interpretamos aquellos sucesos, que es lo que nos hace sufrir. Entonces todo lo vemos terrible, y esa terriblitis es lo que hace que en un momento nos vamos enfermando. Tú lo dijiste, Isa, este día tan hermoso, el viento, la gente, La compañía. compañía, que podemos tener ropa para poder obviamente vestirnos. Entonces, cuando vamos allá un poquito, no todo es tan grave, no todo es tan complejo como lo vemos, y ya no es tanto, ustedes empezaron esta conversación, no es tanto el tener. Hoy en día vivimos en una sociedad que es el tener, un poquito lo material, el carro, el apartamento, y está bien eso, pero normalmente se nos olvida qué tenemos dentro de nosotros, qué tenemos acá. Entonces ahí sí, nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, el perrillo, todo lo que es detrás, el hablar, el conversar, el poder comer. Cami ha dicho algo muy importante para este programa, y por lo que se llama percepción. Percepción es precisamente esa posibilidad de percibir otras realidades, ¿cierto? No solamente la realidad de la queja, no solamente la realidad del cansancio, no de la jartera, de molestar al otro simplemente, de ay, pero la vida, entonces eso, ahorita que porque está haciendo calor, que porque está haciendo frío, ¿cierto? Sino de percibir esos pequeños detalles que son muchas veces muy sutiles, pero de una planta, del ambiente, estamos conversando, estamos viviendo, podemos comer, podemos vivir. Agradecimiento también por esa parte que a veces no vemos y que nos parece invisible, ¿cierto? Que, o parece natural, está ahí y no lo agradecemos, ¿cierto? Normaliza. Entonces es esa percepción de otro momento, de otra vida. Por eso tenemos esta clase de personas en este programa, porque precisamente nos hacen pensar, nos hacen tener conciencia de otras realidades, no solamente de, ay, estoy enfermo porque me duele y porque uno se enferma, no, porque todo tiene conexión. Si desde la palabra yo me voy enfermando todos los días, pues también va lo físico allí, ¿cierto? Hasta que me llega la enfermedad de ese momento. Pero entonces percibimos y podemos reinventarnos, podemos transformarnos, podemos cambiar muchas de nuestras visiones y de nuestras realidades. Entonces genial ese tema que tocan acá, porque precisamente este programa Percepción se llama así por esa razón. Entonces lo has dicho, Cami, y acá estamos con una energía hermosa, con una energía linda, precisamente porque queremos tener esa percepción. Y no es que no nos pasen cosas que nos hagan poner tristes o alegres o fastidiados. Claro, somos seres humanos, pero hay que ver cómo hacemos para cambiar esa realidad y mirarla de otra manera. Nos han dejado una lección bellísima, no son las cosas, sino lo que pensamos de ellas. Finalmente, chicos, estamos viviendo un sinnúmero de conflictos, guerra en Ucrania, en el Medio Oriente, aquí en el país, temas internos, la política, etc. Estamos crispados de alguna manera. Un mensaje queremos que nos dejen como de esperanza, de transformación, de liderazgo, de que la palabra y la sanación en medio de ese ejercicio también cobran mucho sentido, y que de alguna manera, pues, a pesar de esos relatos, también existen otros relatos en los cuales podemos vivir, no solamente sobrevivir, sino vivir una existencia plena. Señorita, un caballero. Mira, vamos a hablar de un poquito de liderazgo, pero el primer liderazgo que tenemos nosotros que empezar es el de nuestra propia vida. ¿Sí? Porque le estamos dejando la expectativa a todo, estamos dejando y estamos poniendo la responsabilidad de nuestra vida en los demás. Entonces, si yo me enfermo es por el ambiente, si yo estoy enojado es porque tú me hiciste enojar, Carlos, ¿cierto? O porque Juan Camilo me dijo algo. Entonces es el me. Yo pienso que tenemos que empezar a cambiar esa visión, esa percepción, y salirme de esa ecuación, y es simplemente yo me enojo, yo me enfermo, empezar a pensar, y ahí está, estoy utilizando la palabra, estoy utilizando esa palabra va al cerebro, a la mente, ¿sí? Y cambia el pensamiento. Entonces, un poco dice ahí, perdón, como responsabilizarnos de alguna forma de nuestras emociones, de nuestras acciones, un poco de responsabilidad allí. Así es, y con esa responsabilidad propia tú estás empezando a liderar tu vida, y así puedes empezar y ser un líder en tu casa, ¿sí? Con tu familia, con tu barrio, en tu unidad residencial,
en el empleo que tienes. En ese empleo que tienes puedes empezar a liderar. Es que no tienes que tener un cargo ejecutivo alto para ser un líder. Tú puedes trabajar barriendo aquí este hermoso parque y liderar ese quehacer que tú haces. Entonces es empezar a responsabilizarnos y responsabilizarnos. Acuérdense que si el dedito va hacia allá, hay 3 que te están señalando a ti. Entonces la primera es el liderazgo personal de nuestra propia vida. Si lideramos nuestra parte física, vamos a liderar nuestros pensamientos y ese pensamiento también va a cambiarse a las acciones y vamos a poder liderar y gestionar nuestras emociones, ¿vale? Que tenemos derecho a estar tristes, enojados, sí, tenemos derecho y hay que vivir esas emociones, pero al liderar esa emoción es saber que no me tengo que quedar triste todo el día, que hay cosas por las cuales agradecer. Y tú mencionaste eso, el agradecimiento te centra en el presente. Cuando tú empiezas a agradecer, te van a centrar en el presente, en el aquí, en el ahora, en este preciso instante que no se va a volver a repetir. Porque puede que nos vuelvan a invitar en la misma mesa, ¿sí? Puede que haya un solecito igual, pero exactamente igual, este momento no va a volverse a repetir. Entonces, cuando tú agradeces, te centras en ese momento preciso y empiezas a liderar tu propia vida. Me encanta. Hay un tema precisamente que ustedes tratan de liderazgo, como lo dice Sisa, pero ustedes dicen renacer para liderar. Entonces, ¿a qué se refiere ese renacer para liderar? Hay un poco. Sí, no, muy interesante. Hace que en general la leyenda del ave fénix nace en la época egipcia. Ellos decían que el ave fénix construía su nido de incienso, canela, roble, y al tener un movimiento fuerte, aleteando sus alas, prendía el nido para quemarse. Cuando se quemaba, volvía a resurgir de las cenizas. En muchas ocasiones tenemos una vida, pero esa vida tenemos que deconstruirla, como esos chefs tipo Masterchef que deconstruye para volver a construir su propia vida. Entonces, es para volver a ver qué está pasando, cómo me transformo, cómo me vuelvo más consciente, cómo finalmente soy mejor ser humano. Entonces ahí el renacer para liderar es que te vuelves una persona que se vuelve guía, una guía, como si estuvieras manejando un barco al timón, o que obviamente estás manejando un faro. Entonces ese faro te muestra, hay una unión, estamos todos para el mismo sitio, porque si yo por alguna razón estoy por el lado que no es, eso obviamente no va a tener un liderazgo efectivo. Lo otro es la inspiración, y se lo digo, yo inspiro. Si ustedes se dan cuenta que es lo que hace cuando uno nace, yo inspiro, ahí es cuando nace todas las cosas. El inhalar es una inspiración, ya cuando yo exhalo voy a morir, es lo último que yo hago cuando muero. Ustedes miren la diferencia que es entre una y otra. Entonces miren que ahí es importante. Y lo otro, una de las características más importantes de un líder actual del siglo XXI, lo que ven a partir de ahora, son las habilidades blandas como la comunicación, la resolución de conflictos, la empatía, la autorregulación. Pero hay una cosa, adaptabilidad. Me tengo que adaptar a las circunstancias actuales. ¿Por medio de qué? La resiliencia. ¿Se nos van a morir seres queridos? Sí. ¿Nos van a desvincular de trabajos? Sí. ¿Nos podemos enfermar? Sí, todo. Pero ahí es donde tenemos que ver el lado positivo de la circunstancia que es adversa. Ahí es donde obviamente la parte cognitiva es la mente que hay. Venga, es que me echaron, me desvincularon. Listo. Venga, puedo hacer otra cosa diferente. Me vuelvo emprendedor. Entonces mira qué hay. Pero si yo me quedo en la queja, es que porque a mí el no merecimiento, un montón de cosas, es donde la mente se bloquea. Una mente bloqueada lo que hace es que daña las neuronas. Hay una sustancia que se llama glutamato y una sustancia que se llama cortisol. Y ahí te bloquea la mente y no eres capaz de pensar. Por eso, cuando uno tiene estrés, no hay un foco, no hay una concentración. Pero cuando yo tengo unas herramientas importantes como la meditación, como la capacidad de ver en mi interior, el ejercicio, la buena alimentación, soy capaz de ver qué, con el ojo interior y decir, perfecto, eso no es tan grave y mi vida continúa. O sea, volvemos a lo mismo, filosofía estoica. Y hay una herramienta súper linda para que por allá la busquen que se llama la coherencia cardíaca.
El Instituto de Matemáticas del Corazón de California desde el 1991 empezó a darse cuenta con unos estudios que hacían cardíacos que había una cosa que en el ritmo cardíaco, cuando tú estás estresado, hay como un ritmo errático, ¿cierto? Y fíjense ustedes que vayan en el carro conduciendo, alguien se atravesó, lo primero que haces es que ya, ahí hay un sentido de alerta para la mente, listo, para ese cerebro, estoy en peligro. Entonces hay una reacción. Con los ejercicios de coherencia cardíaca, que es volver literal a tu corazón, del corazón que salen las emociones que te acercan al bienestar, porque no hay emociones ni buenas ni malas, hay emociones que te alejan del bienestar y hay emociones que te acercan al bienestar. Entonces la coherencia cardíaca es centrar la respiración en tu corazón y traer emociones que te acercan al bienestar para que puedas encontrar y prepararte, adaptarse y salir de las circunstancias adversas, y eso es la resiliencia. No, me encantó ahora en estos temas, queremos quedarnos hablando todo el día acá. Obviamente Camilo, Isabel nos inspiraron. ¿Qué te pareció, Carlos, esta maravilla, esta Creo que entrevista? este es un abrebocas, esperamos tenerlos en otras ediciones, en otros formatos y generar una conversación mucho más profunda. Muchas Incluso gracias. sobre la filosofía y elementos pues, de la clínica, de la fisiología, que son, digámoslo así, ligados a nuestra existencia y que no estamos alfabetizados, digámoslo así, en las grandes capas de las grandes ciudades de este país para poder tomar decisiones, transformar nuestras vidas y generar efectivamente un cambio que nos conduzca a un lugar donde el deseo nos llama también, Claro que que es sí. estar Que bien este aquí en este sea, equipo, en este solo, lugar. que este sea el inicio, porque vamos a tener a estos grandes el personajes. comienzo, estaremos. el comienzo, Más, es el aquí comienzo. estaremos, nos veremos mucho más. Por hoy nos despedimos. Muchísimas gracias por aceptar esta Gracias a invitación. ustedes, de verdad que sí. Una Mil frase final que es: los imposibles de otros no son los imposibles tuyos. Cree en ti, confía en ti y obviamente renace. Me encanta. Un Chao. abrazo. Eso, buen gracias, nacimiento. gracias. Chao, que se Gracias, Pierre.